Bueno, estamos aquí reunidos, estamos aquí con el deseo de compartir la palabra del Señor. Este podcast, este programa surge pues simplemente con el deseo de compartir la palabra. El podcast se llama Tocando Trompeta. Lo que queremos hacer pues es eso, estar tocando la trompeta, compartir la palabra del Señor, hablar de lo que el Señor nos ha puesto en nuestro corazón. Y pues como se darán cuenta, estamos aquí en la iglesia, no tenemos cabina de radio todavía, estamos muy austeros, ¿verdad? Estamos así al aire libre, llamémosle. Pero primero Dios, pues nos iremos mejorando, iremos perfeccionándonos, ¿verdad? Y primero Dios pronto estaremos en una cabina de audio. Pero el deseo de todos los que estamos hoy aquí, mi hermano Gamas, mi hermano Raúl, mi hermano Isaac también, nuestro anhelo, nuestro deseo es poder compartir la palabra del Señor, tocar trompeta, esperamos que sea de bendición. Si usted tiene algún comentario, pues déjenoslo, a lo mejor lo leemos, a lo mejor no, quién sabe, ¿verdad? No, sí, vamos a leer todos los comentarios, vamos a tratar de llevar a cabo nuestro perfeccionamiento, solamente que a manera de inicio pues estamos aquí queriendo compartir la palabra. Y el primer tema que el Señor ponía en nuestro corazón para los que nos conocen, para los que conocen la iglesia, estamos aquí en la iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final en San Cristóbal de las Casas, pero como comisión a nuestro pastor Dios le habló sobre Romanos 12:2, el cambio de mentalidad. No te adaptes a la manera de pensar de este mundo, sino transfórmate, renueva tu manera de pensar. Entonces eso es lo que vamos a estar hablando como inicio. No puede haber un toque de trompeta si no hay un cambio de mentalidad. No puede haber un toque, no puede haber una alarma en el monte si no tenemos una mentalidad diferente. ¿Por qué? Porque el mensaje que da la palabra de Dios, el mensaje que aparece en Joel 2:1, tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte, es un mensaje que es para la iglesia. La trompeta se toca en Sión, no en el mundo. Dar alarma en mi santo monte, pues igual el monte representa una vida de santidad, la gente que busca de Dios. Ya hasta después dice, tiemblen los moradores de la tierra. Entonces el primer mensaje o el primer punto que marca Joel 2:1 a nuestros ojos es un mensaje a la iglesia, ¿no? Es un mensaje totalmente a la iglesia, no al mundo. Entonces, lo que queremos iniciar hoy es Romanos 12:2 y vamos a leerlo. Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, según lo que leemos aquí en Romanos 12:2, vemos que Dios quiere que demos un cambio de mentalidad, que cambiemos nuestra manera de pensar, pero según lo que leemos, según lo que nos aparece en Romanos 12:2, dice que nosotros no debemos de adaptarnos a este mundo, sino que nosotros debemos de transformarnos. Ahora, como punto inicial, ¿por qué dice la palabra que somos nosotros los que nos debemos de transformar? ¿Por qué no Dios nos transforma? ¿Por qué nosotros nos debemos de transformar? ¿Quieres dar tu opinión y tu saludo inicial, Gamas, por favor? Sí, bueno, mucho gusto, el, her- soy el hermano Gamaliel, y Dios les bendiga y bueno, para dar la idea inicial de este punto me lleva a Proverbios, en el capítulo 4 de Proverbios, dice la palabra, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Lo que entiendo de esto es que cuando la Biblia habla de fíjate, la Biblia siempre ha sido muy específica en lo que hace el hombre y lo que hace Dios. Entonces, desde este versículo podemos darnos cuenta de quien se debe de fijar en cómo camina es uno. Si bien Dios nos puede guiar, depende de nosotros si queremos aceptar su guianza. Muy bien, ¿tú quieres dar tu opinión y tu saludo inicial, Isaac? Pues un gusto, me llamo Isaac, Dios los bendiga a todos. Y bueno, el cambio de mentalidad, ¿por qué nosotros tenemos que trabajarlo? Porque siento que es un trabajo de nosotros para saber si en realidad estamos cambiando de mentalidad, es como un trabajo que tú estás haciendo.
sabes que ya terminaste el trabajo porque lo hiciste. En cambio, alguien que te lo haya hecho no sabe si en realidad está terminado o no. Entonces, un cambio de mentalidad es por nuestro esfuerzo, es por nuestros trabajos, eh, para saber cómo vamos en realidad, si en realidad ya hemos cambiado nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad en nuestros sentidos, conforme a lo que va diciendo la palabra, según yo es lo que entiendo, y si estoy mal, pues quizás me pueden corregir. Sí, amén, claro. Igual, si hay algo, principalmente en cuanto a la palabra, porque si nos van a criticar, se escuchaba bien nervioso, pues sí, hermano, ya lo sabemos, estamos nerviosos, es la primera vez que estamos en un programa, en un podcast, así que si son esos sus comentarios, pues sí, hermano, lo sabemos. Pero si es en cuanto a la palabra, sí, escríbanos ahí sus comentarios, por favor, vamos a tratar de leerlos, vamos a tratar también de estar anotando ahí sus comentarios, sus puntos de vista, y primero Dios, el siguiente programa, el siguiente podcast, pues lo estaremos analizando también. Pero como a manera de punto inicial y como saludo, tú, Raúl, ¿quieres compartir algo? Sí, claro. Bendiciones, los saludo un servidor. Mi nombre es Raúl y espero que esta plática, este podcast sea de bendición para los que nos están viendo. Y sí, vaya, con el punto inicial, creo que es algo importante porque dice que nos renovemos la mente. Y como tú decías que escuché ahí que dijiste que nosotros no somos de este mundo, yo creo que hay que renovar nuestra mente para entender el por qué no somos de este mundo y para llegar a alcanzar las promesas de nuestro Padre, que tampoco es de este mundo. Sí, amén, claro. Bueno, esto que mencionaban mis hermanos como punto inicial, pues nosotros lo vemos en la palabra de Dios. Puede ser que a lo mejor ustedes tengan un concepto diferente, pero por lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, Dios cambia muchas cosas. Dios cambia, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Vemos en este versículo ya dos cosas que el Señor nos cambia, un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ahora, en la palabra de Dios nosotros vemos que el corazón juega un papel de la mente. En la palabra de Dios, en la Biblia, el corazón es el que piensa, es el que razona, inclusive dice la palabra, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, ¿por qué Dios cambia el corazón, pero no cambia la mente? ¿Qué opinan ustedes? Bien, dice que renueva nuestro corazón, ¿no? Y nuestro espíritu. Bien, ahí Dios lleva un paso, ¿no? O sea, nos cambia el corazón y creo que hace la mitad del Señor. Y para nosotros tener cierto mérito, ¿no? A la hora de ser transformados también, es renovar nuestra mente. Dios ya renovó nuestro corazón, de donde salen nuestras intenciones. Ahora nos toca a nosotros como hijos de Dios cambiar nuestra mente para llegar a la perfección que es Cristo. Creo que, bueno, al menos como punto inicial, definitivamente creo que sí tienes razón, porque si Dios cambia nuestras intenciones, si Dios cambia nuestro corazón, pues ahora tiene que haber un cambio de mentalidad. La mente en la palabra de Dios no es como nosotros lo entendemos, la mente, ¿no? Lo que piensa, lo que razona, claro. No. Eso lo desarrolla el corazón. La mente es un campo de batalla, que en la Biblia nosotros lo vemos. La mente es lo que te impide confiar en el Señor, lo que no te deja creer en el Señor, lo que no te deja ver claramente las promesas de Dios, ¿no? Pero al nosotros ver que Dios nos cambia tanto el espíritu como el corazón, la pregunta sería, ¿por qué no nos cambia la mente? ¿Por qué uno es el que tiene que hacer ese cambio de mentalidad? Porque regresemos rápidamente a Romanos 12:2, dice, no te adaptes a este mundo. O sea, tú no te adaptes a este mundo, sino transforma y renueva tu mentalidad. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer una transformación y renovar mi mentalidad. Creo que decía Isaac al inicio que tengo que esforzarme. Claro. Porque si yo no me esfuerzo, o sea, Dios podría hacerlo por mí, pero si yo no me esfuerzo, entonces en realidad no estoy avanzando. Y por ejemplo,
perdónenme que tome mucho tiempo, ¿verdad? Pero dice este canto de Marcos Witt, no es crítica a Marcos Witt, pero dice este canto, renuévame, renuévame, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Y perdónenme la expresión, el cristiano se vuelve flojo. Hasta cierto punto. El cristiano se vuelve flojo porque le deja todo el trabajo a Dios. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nada. Sí, yo quiero agregar algo a eso. Ajá. Yo creo que si bien al nacer nosotros no tenemos el concepto claro de quién es Dios, ¿no? Y conforme vamos creciendo, conocemos de Dios poco a poco. Yo creo que tenemos que renovar esa parte de la mente y aprender poco a poco conforme a las escrituras, porque yo he visto ciertas prácticas de cristianos, ¿no? Que como tú dices, le dejan todo a Dios, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo de un post en Facebook que decían, hermano de una congregación hace ayunos durante 40 días para obtener un carro, ¿no? Y uno dice, no funciona así, o sea, yo creo que a eso se refiere la palabra, no tener costumbres, a no, pegar las costumbres con la palabra o también justificar costumbres con la palabra de Dios. Claro, creo que eso que toca Raúl se me hace buen apunte, se me hace muy cierto, porque muchas veces queremos o creemos que Dios es como queremos que sea, pero Exacto. Dios no es como queremos nosotros que sea, sino Dios es como marca su palabra, ¿no? Amén. Entonces, ¿tú qué opinas, Gama? ¿Por qué Dios te obliga, digámoslo, te hace que tú te esfuerces a cambiar tu manera de pensar? Sí, bueno, como se decía hace rato, el corazón es la parte nuestra que es más sensible de cierta forma a un mover espiritual, y en cambio la mente es la parte de nosotros que se relaciona con con nuestra humanidad. Exacto. Lo que nos evita creer en lo espiritual, porque bueno, en Romanos dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, Exacto. pero Amén. la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Exacto. Y pues el hecho de que nosotros debamos hacer ese cambio no es como que Dios nos dijera, a ver cómo puedo explicarlo de forma que no me cuatrapee. Entiendo que cambiar nuestra mentalidad es un proceso que sí o sí todo cristiano tiene que pasar. Sí o sí. Es como una prueba constante. Exacto. Es como una prueba constante que como dice Pablo, hay que correrlo con paciencia, porque no es de la noche a la mañana que Obvio. Amén. que uno diga, no, ya tengo la fe a full, ¿no? Como el grano de mostaza que dice Jesús. No, creo que es un proceso que lleva tiempo, pero que al final conlleva se tiene una gran recompensa al final. Sí, y eso que decía Gamas de la mente puesta en las cosas de la carne es muerte. Entonces, Absolutamente. ahí creo yo que está uno de los meros puntos, como dice nuestro apóstol, ahí está el ajo, ¿verdad? Ahí está Claro. la salsa del taco, ahí Ándale. es exactamente eso. Si tu mente está en las cosas de la carne, no puedes ver las cosas de Dios. Entonces tiene que haber un cambio de mentalidad, pero de nosotros, porque si entendemos la palabra de Dios, Dios cambia el corazón y Dios cambia el espíritu porque Él quiere que seamos sus hijos. Porque dice también la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y que todo deseo del corazón del hombre es hacia el mal. Entonces por eso Dios cambia el corazón, pero no cambia la mentalidad, porque tienes que hacerlo ahora tú. ¿Por qué? Porque si tu mente está en las cosas de la carne. Ahora, me quedé callado porque me surge una duda y no es nuestro tema, vamos a avanzar, pero me surgió una duda ahorita con lo que decía Gamaliel. ¿El cambio de corazón es primero, o uno tiene que cambiar su mentalidad primero y después Dios nos cambia el corazón y el espíritu? O conforme uno va cambiando su mentalidad, Dios nos va cambiando el corazón y el espíritu. Bueno, creo que es primero la mente, porque mira, un corazón que Dios te cambia, un corazón limpio, pero una mente sucia, Exacto. el corazón seguirá ensuciándose constantemente. Entonces sería primero un cambio de mentalidad,
y luego el corazón. Buen apunte, porque si mi mentalidad está puesta en las cosas de la carne, ¿de qué me sirve que Dios me cambie el corazón? Exacto. Entonces, ahí está el asunto. Dios te dice, da tú el primer paso. Da tú el primer paso y yo hago el resto. El problema es que cuánta gente se aferra a su manera de pensar. Miren, Dios cambia muchas cosas, no las vamos a leer porque no es nuestro tema. Ya vimos que Dios cambia el corazón, Dios cambia el espíritu, Dios cambia la naturaleza. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Antes éramos criaturas pecaminosas. También dice la palabra de Dios que Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Entonces hay un cambio que Dios hace, pero el primer paso que nosotros tenemos que dar es el cambio de mentalidad. Ahora, no es nuestro tema tampoco, pero queremos mencionarlo. Hay 17 palabras en la Biblia que se traducen como mentalidad. La número 1 es la palabra dianoia, es la mentalidad que imagina, es la palabra 1271, la palabra es proneo del griego, es la mentalidad que juzga. Bueno, ustedes las pueden buscar porque la realidad de las cosas es que no es nuestro tema. Queremos hablarles de ciertas mentalidades que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Marcos 6:52, este sí ya es nuestro tema. Marcos 6:52 dice, porque no habían entendido los panes, sino que su mente estaba embotada. Ahora, me voy a regresar tantito a lo que decía mi hermano Isaac. Si yo no cambio mi mentalidad, Dios no me puede cambiar mi corazón. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra que hay gente que tiene la mente embotada. ¿Qué es la palabra embotada? Es una mentalidad endurecida. Dios te quiere hablar su palabra y tú tienes la mentalidad dura. Tienes, dice otro diccionario, tienes un callo en la mentalidad. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes aquí lo haga, yo definitivamente no. Mi esposa, ella agarra las tortillas en el comal así con la mano y yo tengo que agarrar las tenazas a fuerzas porque yo no tengo callo, pero todas las mujeres tienen el callo para agarrar las tortillas, ¿verdad? Y no se diga más aquí en San Cristóbal, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto hermanas que meten la mano ahí al comal para mover el carbón con la mano y yo no puedo hacer eso, definitivamente. Entonces, cuando Dios quiere hablar la palabra, hay un callo. Estamos endurecidos. Entonces, no puede haber un cambio de corazón porque no hay una mente, digámoslo, ¿cuál sería la expresión? Una mente preparada para recibir la palabra de Dios. Porque no, y si usted nos ve de alguna iglesia que no sea llamada final, porque nosotros creemos que este programa va a llegar hasta los rincones del mundo, por fe. Amén. Por fe lo creemos. Amén. Pero hay iglesias, y aquí en San Cristóbal hay pastores que le dicen a sus ovejas, no vayas a llamada final porque ese pastor pone las cosas muy difíciles. Entrar al reino de los cielos es muy difícil con ese pastor, pero no es que el pastor la ponga difícil, es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y esa gente tiene la mentalidad endurecida, embotada. Y lo peor de todo es que Jesús no estaba hablando con cualquier persona, estaba hablando con discípulos. Estaba hablando con sus discípulos y algunos de esos discípulos ya eran apóstoles. Sí. Entonces, ¿creen ustedes que hay apóstoles con una mentalidad endurecida? Sí, muy posiblemente. Sí, yo opino que si a los mismos apóstoles del Cordero hace 2000 años les pasó, ¿qué de menos hoy? ¿Qué de menos hoy? Que sí. Y la verdad, mira, si hasta los maestros judíos, ¿no? Amén. Los maestros de Israel, Jesús les explicaba del nuevo nacimiento y ellos no lo entendían y eran maestros, ¿no? Qué de menos a alguien que apenas dice conocer, o bueno, alguien que conoce realmente la palabra, ¿no? Creo que es muy fácil caer en la palabra, en la letra, en decir, ok, claro, aquí dice la Biblia y yo no me muevo de la Biblia sin siquiera investigar un poco más y tal vez ver el contexto y dónde está cimentada pues el texto en donde se está desarrollando. Sí, claro. Dicen los teólogos, ¿verdad?
cuando uno saca el texto del contexto, se Exacto. crea un gran pretexto. Exacto. Entonces, pero esto que menciona Raúl es muy cierto, porque cuánto, decía, ¿verdad? Y es muy cierto, los maestros, o sea, los fariseos, Nicodemo era un maestro Sí. de la ley y no entendía la palabra que Jesús predicaba. Le decía a Jesús, es que tienes que nacer de nuevo, y Nicodemo, ¿acaso me tengo que volver a meter a mi madre? O sea, ¿cómo es eso? Y si alguien que, porque los fariseos era gente que estudiaban constantemente la palabra de Dios, y si alguien que en teoría estudiaba la palabra de Dios le chocaba con su mentalidad, ahora imagínense, perdónenme la expresión, una oveja cualquiera como nosotros. Sí. Pues sí. Yo me recuerdo mucho de una predicación del apóstol Otto que decía exactamente que la palabra solo era un utensilio, y de hecho él no tuvo miedo. Tiró la Biblia al piso y dice, Una solo herramienta. es una herramienta. Un libro. Ajá, y muchos la idolatran, o muchos hasta dicen, oye, es que tiraste la Biblia y se siente, y la verdad me dio miedo. Y dice el apóstol, solo es un utensilio. Así es. Pero si Dios utiliza la palabra y le da cordura conforme al Espíritu, es palabra viva. Y yo creo que... Ah, sí, Así, bueno, quisiera agregar algo a lo que dice nuestro hermano Raúl. Dice la palabra, dice el Señor Jesús, todas mis palabras son espíritu y son vida. Exacto. Entonces la letra en sí de nada nos sirve, Exacto. aprender, como un ejemplo que decía nuestro pastor, me parece, de nada me sirve saberme el Salmo 119 de memoria si no puedo transmitir el espíritu de esa Exacto. palabra. Exacto. Creo yo que esto que mencionan ustedes dos es muy, muy cierto. Lo que iniciaba Raúl diciendo y lo que complementó Gamaliel es muy, muy cierto. Porque la palabra de Dios, y no queremos ofender a nadie, si en su Amén. iglesia le enseñan a venerar a la Biblia, bueno, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero la Biblia es un libro, es letra. Exacto. Y la palabra enseña que la letra mata. Así es. Pero la revelación que el Espíritu de Dios da a través de la palabra es lo que nos va a abrir la mentalidad. Amén. Exacto. Pero ¿cómo me abro yo la mentalidad? ¿Tú qué opinas, Isaac? ¿Tú crees que obviamente el estudio de la palabra, pero es más por la guianza del Espíritu o por el mucho estudio? Bueno, creo que puedes estudiar y seguir estudiando, pero, o sea, en mi punto de vista si yo estudio la palabra, de repente se me va, o sea, no es como de que Claro. esté siempre en la mente, entonces siento que sería una guianza del Espíritu Santo recordándote cada día que la palabra de Dios, creo que hay un pasaje en la Biblia en donde dice que Dios pondrá su palabra en nuestras vidas. Exacto. Creo que si, a ver, y creo que aquí está. Creo que es Hebreos 8:10 que dice, esta es la alianza que pactaré con la raza de Israel en sus tiempos, que he de venir la palabra del Señor, pondré mis leyes en su mente y las grabaré en su corazón. Exacto. Entonces siento que el Espíritu Santo va a poner las palabras exactas o la palabra de Dios en tu mente para poder guiarte en tu camino también de poder cambiar tu mentalidad constante. Y igual, pues también es importante estudiar, porque si no estudias, ¿cómo el Espíritu Santo va a poder ponerte las palabras en tu boca, ¿no? Eso que mencionaba Isaac es muy cierto, y ese apunte de Hebreos también se me hace muy correcto, porque de hecho Dios en la ley le dice a Moisés, grábalas en tu corazón, medita en ellas día y noche, enséñaselas a tus hijos y que sus hijos a sus hijos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pero eso que mencionaba Isaac es muy cierto. ¿Cómo puedo yo tener o cambiar una mentalidad endurecida si no me dejo yo guiar por el Espíritu Santo, si no me dejo yo guiar por la palabra de Dios? También esto que decía Isaac es muy cierto, dice la palabra que el Espíritu Santo nos recuerda todas las cosas. Amén. Entonces, pero ¿qué pasa cuando Dios te recuerda mi palabra, por ejemplo, en una enfermedad? Pero mi palabra dice que yo llevé en la cruz todas tus enfermedades, y tu mente dice, no, pero es que es un cáncer.
Es que es un... Es que es el COVID. Miren, y espero nadie se enoje, nadie se ofenda, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente dejó de llegar a las iglesias por miedo al cobicho? Sí. Porque, o sea, no nos da miedo ir al cine, pero sí nos da miedo ir a la iglesia. No nos da miedo ir al súper, pero sí nos da miedo ir a la iglesia. Es que qué tal y me contagio. Pero miren, yo me enfermé del COVID y me dio duro y todavía padezco ciertas consecuencias del COVID, pero es que uno está en las manos de Dios. Amén. O sea, ¿y cuántas veces Dios te ha dicho, yo te quiero bendecir, te quiero prosperar? Y tú dices, es que la deuda con Coppel es grandísima. Y quién sabe cuándo la termine de pagar. Bueno, pero tenemos un Dios más grande que Coppel. Amén. Porque la palabra de Dios enseña, mío es el oro y mío es la plata. Miren, el otro día escuchaba una predicación del hermano Otto, y aquí están mis hermanos que no me van a dejar mentir. Yo siempre aquí en la iglesia les he dicho, no lo dice la Biblia. La tradición enseña que las calles están hechas de oro allá en el cielo, ¿verdad? Y el hermano Otto decía algo similar. Yo siempre le he dicho aquí a la iglesia, si tú necesitas, dile al Señor, mándame 1 kilómetro de pavimento. A ti no te sirve, tú repavimentas, yo lo necesito acá abajo, ¿verdad? Porque si Dios utiliza el oro de pavimento, las puertas son de perlas, de metales preciosos, pues ni modo de que Dios no te pueda dar algo, ¿no? Sí, me gustaría agregar algo. Eso dice la Biblia, que si el Señor cuida de las aves, ¿cuánto más se cuidará Amén. de nosotros? Amén. Exacto. Sí, y algo que decía, cómo romper con eso de tengo cierta situación que estoy mal, ¿no? Y nuestro corazón dice, confía en el Señor, pero nuestra mente dice, y si no pasa nada. Es una línea, es una lucha constante entre lo que pensamos y lo que el Espíritu quiere y lo que el Señor quiere, y pues es algo muy, muy delicado. Creo que hay un canto, y perdónenme que yo hable mucho de cantos, pero creo que hay un canto, no recuerdo si es de Jesús Adrián Romero o de Marcos Witt, precisamente va más o menos así el canto. Mi mente dice no, pero mi corazón confiado está en ti. Porque realmente, y ahí regreso al punto inicial. Por eso el cambio de corazón que Dios nos quiere hacer y el cambio de mentalidad que debemos de hacer. Sí. Porque dice la palabra de Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Sí. Y la mentalidad es carne. Y precisamente hablando de este punto, Colosenses 2:18 dice, nadie os defraude de nuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal. Mire, una mentalidad carnal. Al inicio nuestro hermano Gamaliel hablaba precisamente de esto, una mentalidad carnal, una mentalidad puesta en las cosas de la carne. La palabra carne aquí es la palabra sarx, que es lo opuesto a lo espiritual. Terrible. Entonces, ya desde el significado, ya el diccionario nos mete en un problema terrible porque es lo opuesto a lo espiritual. Y la mente puesta en las cosas de la carne Es muerte. es muerte. Sí. Sí, quisiera agregar algo también que nos va a meter más en problemas, porque Romanos 8:7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Uf, ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo. O sea, perdónenme, pero es que, a ver, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu da vida y da paz. Pero la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no está sujeta a la ley de Dios. Ni siquiera puede hacerlo. Está terrible porque ¿te imaginas tú no poder ni siquiera hacerle caso a Dios? O sea, y no se enojen conmigo, por favor, hermanos, pero dice la palabra de Dios que saber hacer lo bueno y no hacerlo Cuenta es como pecado. Sí. Pero si aquí dice que ni siquiera una mente carnal ni siquiera puede sujetarse a la voluntad de Dios, entonces entendemos, por ejemplo, y por esto lo mencionaba, el saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Sabemos que tenemos que orar, pero no podemos hacerlo porque nuestra mente es carnal. Sí. Yo me recuerdo mucho
y el Espíritu Santo me recordaba un proverbio que decía, hijo mío, no te acerques a los que cometen pecado. Parafraseando un poco porque Sí, claro. no recuerdo muy bien cómo va. Dice, no te acerques porque aquellos que cometen el pecado no duermen, no descansan hasta que hagan caer, hasta que hayan cometido un pecado, y entregan su sueño y entregan su descanso a cambio de pecado, pero su fin es amargo como el ajenjo. Terrible, terrible. Hermanos, perdónenme mis expresiones faciales, pero qué terrible. Sí, está muy fuerte. Porque también dice la palabra de Dios, reforzando un poco, también dice la palabra de Dios que las buenas costumbres se echan a perder por las malas compañías. Y esto que decía Raúl es precisamente eso, y reforzamos más el punto que nos decía nuestro hermano Gamaliel, es que la mente carnal ni siquiera puede hacer la voluntad de Dios. Sí. No hay manera. Ahora, este programa no es para la gente del mundo, porque la gente del mundo nos va a ver y van a... Están Estos locos, locos, ¿qué? están locos, esos que... Y les están hablando ahí a quién sabe quién, ¿no? Pero este programa surge con la intención de hablarle a la iglesia. Amén. Y ahora, ¿cuánta gente en la iglesia que a lo mejor dirige la alabanza, que a lo mejor inclusive predica, pero su mente es tan carnal que no se sujeta a la voluntad de Dios? Miren, voy a decir algo, ahorita me estaba acordando, mis hermanos se van a recordar, hay un apóstol aquí, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Porque no queremos ofender a nadie, pero hay una... Sí, es chisme ministerial, pero como dice el dicho, ¿verdad? Se dice el santo, pero no el milagro, ¿verdad? Hay un apóstol aquí en Chiapas que esto lo sabemos porque una hermanita de esa iglesia se ministró aquí en la iglesia. No vamos a decir tampoco el nombre de la hermanita, ¿verdad? No, Clasificado. sí, no queremos quemar a nadie, ¿verdad? Pero este apóstol se para en su altar, en su púlpito, y ve a las hermanitas y las ve hablando lenguas. Y esta hermanita cuenta que un día este apóstol la llevó a su oficina y le dijo, háblame en lenguas, porque cuando tú hablas en lenguas me excito. Y es verdad, no les miento, hermanos, delante de Dios, yo sé que voy a dar cuenta de estas palabras delante de Dios. Esto es un hecho verídico, como dicen en el Facebook, true story, no fake. No fake. Este apóstol le decía, yo cada que veo a las hermanas hablando en lenguas, me imagino que son muy fogosas en la cama. Y apóstol, y en el altar de Dios, y viendo a las hermanas. ¿Por qué? Porque su mentalidad es carnal. Terrible. Creo que es una de las mentes que veremos más adelante, ¿no? La mente reprobada. La mente Ya reprobada. no distingue la luz de las tinieblas. Yo me recuerdo mucho de un pasaje de Job, aquí lo tengo, no me acuerdo muy bien, pero lo puede buscar en Job. Pero Está en En Job. está en Job. Entre Job Sí, 1 está en y... Job, y Job 1 y ahí, bueno, dice, está en Job. En Job. Para los que los quieran buscar, pueden poner ahí en el buscador, en la Biblia, y ahí va a aparecer. Dice, aquellos que en su mente y en sus entrañas traman el engaño y dan a luz la iniquidad, dice, Terrible. no confíe, porque será la vanidad su recompensa. No se enriquecerá, ni sus bienes perdurarán. No escapará de las tinieblas, y con el aliento de su boca perecerá. No, hombre, estamos terribles porque... Ay, hermanos, no es nuestra intención ofender a nadie, ¿verdad? Pero sí deberíamos de analizar cómo está mi mente. Así Tengo es. una mentalidad endurecida, una mentalidad carnal. ¿Tú qué opinas, Isaac? Bueno, mira, juntando lo de Raúl del engaño, es que también en la palabra dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Y en el diccionario de la mente carnal también dice que es la naturaleza animal del hombre. Entonces, tener una mente carnal es decir, eres hijo del diablo. Porque aquí claramente lo dice en la palabra, sois de vuestro padre el diablo, que queréis hacer los deseos de vuestro padre. Amén.
Eso que menciona Isaac, ay Dios mío. Es que no le estamos hablando a la gente del mundo, porque la gente Claro. del mundo, pues, vuelvo a repetirlo, o sea, el mensaje inicial de Joel 2.1, porque hay muchos pastores que predican, es que Joel 2.1 es un mensaje evangelístico. A mi modo de ver, el primer mensaje de Joel es un mensaje a la iglesia, al pueblo de Dios. Y yo no puedo... Es que, por ejemplo, mucha gente dice, es que los cristianos son bien hipócritas. Y sí es cierto, hermano. Sí es cierto, porque ni siquiera hacemos el intento de cambiar nuestra naturaleza. Porque eso que decía Isaac, haces los deseos de tu padre, el diablo. Porque si no haces la voluntad de Dios, no eres hijo de Dios. Terrible. Ahora, no estamos hablando de mentalidad, pero dice la palabra de Dios, en esto se va a saber que se aman que son mis discípulos, que son mis seguidores, que se aman los unos a los otros. Pero ¿cuánta gente en las iglesias odia al hermano? Porque miren, y espero que en sus iglesias no pase, amado hermano, esto solo pasa aquí en San Cristóbal, pero hay gente que le dice a nuestro pastor, si tú dejas entrar a ese hermano me voy de la iglesia, y córrelo de la iglesia porque me cae mal. Y dice nuestro pastor, cuando lleguen al cielo, ¿qué le van a decir a Dios? Córrelo del paraíso porque me cae mal, y si no lo corres me voy al otro lado. Ahí es o cielo o infierno. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una mente carnal, porque no hemos querido entender, y ahí también precisamente lo que decía Isaac, la naturaleza pecaminosa del diablo es la división, no la unidad. Porque esto lo hemos hablado en los ensayos que tuvimos del programa. Este es el Sí. tercer intento que tenemos y esperemos que la tercera sea la vencida. Amén. Pero en los ensayos que tuvimos hablamos un poco de esto. Cuando hablábamos de las mentalidades que aparecen en los diccionarios, hay una mentalidad que es la mentalidad unificadora, la mentalidad que busca la unidad. Y hablábamos nosotros que lo que Dios hace es sumar, multiplicar y añadir. Amén. Amén. Y lo que hace el enemigo, ¿qué es? Dividir y destruir. Dividir. Dividir y destruir. Entonces, cuando mi mente es carnal, ¿qué voy a buscar hacer? Dividir. Y a mí algo que me hacía sentir el Señor con lo que estabas diciendo sobre aquel hermano que dice eso, nos remontamos a- bueno, ahorita te vuelvo a decir, se me fue el punto, ahorita te lo vuelvo a decir. Ok. Espérame tantito. Perdónenos, Sí. hermanos, eso sucede muy Sí. cotidianamente. Hay un comercial de Ciel que así se le va el avión a la gente y le dicen, necesitas hidratarte más. Sí, creo que me hace falta más agua. Es que ya deja de tomar pozol. Sí, voy a dejar Toma de más tomar agua. pozol. Bueno, dice, hablando de precisamente de esto de la unidad, me surge a mí porque la mente espiritual, la gente que está cambiando su manera de pensar, no le importa ser un número uno, no le importa ser el primero. Esto es algo que yo siempre he predicado, que a mí me enseñó mi pastor, que lo llegó a predicar también el apóstol Víctor. Preferible ser una buena oveja 500 a ser un mal primero. Claro. Porque estás haciendo tu trabajo en el cuerpo de Dios. Estás haciendo el trabajo para el cual Dios te llamó. Pero el que tiene una mente carnal va a buscar dividir. ¿Cuántas iglesias surgen porque el anciano se enoja con el pastor? Porque el anciano cree que ya tiene más unción, que ya predica mejor que el pastor, pero yo les quiero hacer una pregunta y espero que todos me contesten. ¿Quién es el que da testimonio de nuestras almas delante de Dios? El pastor. Pastor. Entonces, ese anciano, esa oveja que dividió la iglesia, ¿qué va a hacer cuando estemos delante de Dios? Y cuando, por ejemplo, Dios nos llame y llame a mi pastor, le diga, Arturo, ¿qué hizo Jorge? ¿Qué hizo Jorge contigo? ¿Acaso cree usted que el pastor le va a mentir al Señor? ¿Por usted? Ahí en medio de su presencia. ¿Qué le va a tener que decir, Señor? Mira, dividió la iglesia. Terrible. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad carnal. El que ha cambiado su mentalidad, ayer estoy tomando mis clases de teología, estoy en una licenciatura y en mi clase exponía yo precisamente sobre el liderazgo
y hay un libro que se llama La soledad del liderazgo y el profesor nos dejó leerlo y exponer un tema. Y yo les decía, el problema es que el líder, el pastor, sí tiende a volverse solo porque a veces no puede confiar en las ovejas. ¿Por qué? Porque no todos son un Josué, no todos son un Eliseo, no todos son un David, porque por ejemplo, ¿quiénes eran los que decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000? El pueblo. El pueblo. Sí, Pero Saúl, ¿qué decía? Ese David me quiere quitar el reino, pero no era David. Inclusive a David le decían, ahí está Saúl, mátalo. ¿Y David qué decía? No, porque es el ungido de Jehová y no sea que el Señor se arrepienta. Entonces, no todos son un David. Ahora, no todos son un Pedro, Juan y un Jacobo, porque algo que nos ha enseñado el apóstol es que somos vasos, en donde Dios deposita su gloria, pero somos vasos de barro. Y cuando la gente ve el barro, se desanima porque tienen una mentalidad carnal, porque dicen, no, es que el pastor debe de ser perfecto, pero somos humanos también. Así es, igual Sí, dice bueno. la Biblia que bueno, parafraseando también porque no recuerdo tal cual las palabras exactas, pero dice que el que se dice que está bien a sí mismo, que se dice, vaya por así decirlo, santo, hace mentiroso a Dios, porque no hay Exacto. santo ni a uno, sino solo el Señor. Solo el Señor. El que cree estar firme, Tenga cuidado. tenga cuidado. Exactamente. Yo recuerdo otro proverbio que decía, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor. Y yo le decía al Señor, ¿cómo puede actuar esto en mi vida? Y es eso. Ten cuidado, porque yo me acuerdo que yo te contaba un sueño, ¿no? Ajá. Que estaba a punto de suceder. Yo veía que estábamos en el culto y una hermana decía, es que el Señor me dijo que la siguiente semana el Señor nos va a llevar. Y yo salía a la calle y yo veía un montón de esos aviones de guerra. Y la verdad a mí me dio mucho miedo ese sueño. ¿A quién no le va a dar miedo? Claro. Es el apocalipsis. Y tú me decías, pues que tengas la misma pasión de seguir buscando de Dios y que no pierdas vaya el temor de saber que Dios viene. Y esa fue la respuesta que Dios me dio acerca de ese proverbio, que si bien uno dice, es que no le hago mal a nadie, o si bien soy santo, o sea, yo no cometo errores, o bien en su propia naturaleza diga, pues lo dividí, sí, pero no pasa nada, Dios está aquí. O sea, yo creo que hay que tener cuidado en lo que nosotros creemos de nosotros mismos Amén. y fiarnos de lo que dice la palabra, más allá de decir, es que yo siento que estoy bien. No, yo creo que es más importante ver qué es lo que la palabra dice sobre mí y cómo cambiarlo. Y yo creo que también en eso se basa mucho, en el cambiar la mentalidad. Creo yo que esto que menciona Raúl es muy cierto porque, por ejemplo, también Pablo dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener, porque, y precisamente hablando igual en cuanto a la firmeza, porque cuando nuestra mente no está cambiando, cuando no estamos renovando nuestra mentalidad, tendemos a enaltecernos. Exacto. Porque, miren hermanos, seamos sinceros, así, perdónenme mi expresión, mi mexicanismo, la neta, cuando nuestra mentalidad no está cambiando hacia una mentalidad de Dios, tendemos a volvernos muy soberbios. Es que yo soy el mejor pastor, el mejor apóstol, el mejor profeta, y no hay ninguno como yo. Pero delante de Dios, ¿qué seremos? Porque, y precisamente me regreso un poquito en cuanto a la unidad, perdónenme que sea un poquito incisivo en esto, pero es que nos movemos por títulos. Porque nuestra mente sigue siendo una mentalidad carnal. En el mundo, el que tiene el mejor título es el mejor. Pero en las cosas de Dios, a veces no es así. Sí. Sí, exacto. Bueno, yo quiero agregar algo acerca de eso. Yo tuve una experiencia, porque al estar yo en la alabanza, no fue sencillo entrar a la alabanza. Me acuerdo que tenía 14 años cuando yo quería entrar. Hace ya mucho tiempo. No tanto tiempo. No es cierto. Sí, hace ya un rato. Y recuerdo que no me aceptaron. Y yo decía, ¿por qué no me aceptaron? Y ya después de pasado un tiempo, unos cuantos años me aceptaron. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué tardé tanto en entrar pues a servirte, ¿no?
Y él decía, es que no estabas preparado para ello. O sea, tú querías algo como niño. Yo veía tu corazón que sí lo querías, pero... Y me decía, y acuérdate que como eras antes, realmente ibas a sostener ese cargo que ahora tienes. Y yo decía, no, la neta, yo era esto, yo era lo otro. Y yo la neta, gracias Señor por darme el cargo en el momento exacto en el que tú quisiste. Yo creo que Exacto. es lo mismo con los diferentes títulos. Yo creo que no debemos de anhelar, bueno, sí anhelar, pero no salirnos de los tiempos de Dios, no decir, es que me lo merezco, es que por tiempo, es que por muchas razones que uno puede tener de los conceptos que uno se llega a ver a sí mismo, Así ¿no? mismo. Claro. Y eso es muy importante también. Por ejemplo, eso que decía Raúl, la palabra de Dios lo enseña, ¿verdad? Él es el que pone los tiempos y los sazones, y no solamente eso, no es el que quiere ni del que corre, también dice la palabra de Dios. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso que decía también Raúl, es que me lo merezco por tiempo. Yo estuve en un lugar donde un apóstol ungió a un pastor y dijo, es que fulano de tal ya se merece ser apóstol porque ya tiene muchos años en el evangelio. Y yo dije, su mecha, o sea, si se trata de tiempo, pues ¿cuántos no merecerían ya ser apóstoles de cuidacarros o que tienen años ahí cuidando carros, ¿no? Es que no se trata del tiempo, sino se trata de esperar, no del tiempo cronos, no del tiempo de ya tengo 20, 40, 50 años en el Evangelio. Sí. Se trata de esperar el tiempo de Dios. Amén. Exacto. Cuando Él te lo indique. Miren, yo, por ejemplo, en lo personal, a mí Dios me dio un llamado hacia un ministerio, pero algo que a mí mi padre siempre me enseñó, hijo, no corras, espera el tiempo de Dios, porque cuando sea el tiempo de Dios va a ser perfecto. Amén. Exacto. Y al quien Dios llama, Él lo respalda. Amén. Pero Amén. como hay una mentalidad carnal, queremos las cosas así. Yo quiero el título, que me digan pastor, que me digan profeta, que me digan apóstol, pero delante de Dios, ¿qué somos? Así es. Y ahí es a donde yo creo que debemos de cambiar esta mentalidad carnal. ¿Tú qué opinas, Isaac? Bueno, creo que el hecho de tener una mente que vas y llegas y decir, quiero tenerlo ya porque tengo bastantes años, creo que no es del bien correcto porque no te estás sujetando a la voluntad de Dios, no te estás sujetando realmente qué es lo que el Señor quiere, si en realidad estás listo o preparado para poder hacer las cosas, si en realidad ya estás, porque ¿de qué sirve tener un título o ser llamado el gran profeta, el gran evangelista, el gran esto, si en realidad no lo estás demostrando, si en Amén. realidad no es, si tus actos o tus obras no lo están demostrando en realidadmente. Por sus Entonces, frutos. exacto, por sus Exactamente. frutos. Entonces, creo que es preferible esperar el tiempo de Dios, de decir, ¿sabes qué, hijo? Ya estás, ¿sabes qué? Ya es el tiempo ahora de poder, de que muestres en realidad cuál es tu llamado, de que en realidad demuestres que para cuál yo te envié a ese lugar. Entonces, no de nada sirve poder tener una mente de decir, quiero esto ya porque me lo merezco o porque Eso. lo necesito. Y creo que muchas personas lo hacen simplemente por el hecho de ser vistas, no por el hecho de quiero agradar a Dios o quiero hacer la voluntad de Dios, no, sino que lo hacen para, la gente me va a ver, la gente me va a seguir. Entonces la gente lo hace simplemente por vistas, porque tienen una mente muy dañada. Algo, Opina, sí, opina. claro, Sí. algo que me recuerda mucho. eh, yo recuerdo que nuestro pastor hace mucho énfasis en el, gracias, en la parte de los frutos, que dice que no puedes sembrar algo y a la mitad sacarlo. O sea, no puedes sacar por ejemplo, el elote, ¿no? La mazorca a mitad de tiempo porque no es No su es su tiempo, tiempo. no es su tiempo. Yo creo que es lo mismo con los planes que Dios tiene con nosotros. No puedes apresurarlo porque si no, imagínate que el fruto de tu vida está germinando y así se lo quieras ofrecer a Dios. O sea, en vez de darle algo maduro, algo bien hecho, se lo quieres dar a medias. Y la verdad, creo que uno estando delante de Dios
no le daría algo a medias, ¿no? Diría, no, es que yo le doy lo mejor al Señor, pero espiritualmente, ¿será que le damos lo mejor a Dios? Esa sería mi cuestión, de que muchas personas le dan las cosas a medias espiritualmente hablando, sin siquiera lo saben ellos. Claro, porque esto que mencionaban ustedes dos, y vamos a tratar de avanzar porque se nos está acabando el tiempo, definitivamente es que algo que decía Isaac, por ser vistos hacemos las cosas, nuestra mentalidad no es correcta. Entonces, porque ¿qué ganamos con un título, como mencionaba Isaac, ¿no? ¿Qué ganamos con un título? ¿Qué ganamos con ser vistos? ¿Qué ganas con ser un apóstol? Solamente una mayor carga y un mayor juicio. Porque dice la palabra de Dios que son ciegos. Guías de ciegos. Y dice la palabra de Dios también que cualquiera que haga caer a uno de los más pequeños, mejor le fuera a atarse una piedra de molino y echarse al fondo del mar, porque el castigo que viene para esa gente que busca hacerse guía de gente que no ve, que no entiende, que a lo mejor es niña espiritual, va a ser terrible. Pero quiero avanzar. A segunda de Timoteo 3:8 dice, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada. Miren, una mentalidad depravada. La palabra depravada es la palabra 96 del griego adókimos, que significa rechazada. No resistieron la prueba. Miren, Dios prueba nuestra mentalidad y no la pasamos. Terrible. Dice la palabra de Dios que Dios conoce los pensamientos aún antes de que suban. Entonces nos hace una inspección y ¿qué dice Dios? No, hijito, estás muy mal, mi chavo. Sí, muy mal, mi chavo, ¿no? Tache. Miren, una palabra más, no nos va a dar tiempo de ahondar en todas, pero quiero hablarles de otra que Lucas 24:45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Yo sé que aquí está hablando de Jesús y dice la palabra de Dios que Jesús le abrió la mentalidad a sus discípulos, pero hoy en día, ¿cuánta gente? Es que dicen en el mundo, es que soy de mentalidad abierta, pero de mentalidad abierta al pecado. Así es. No a las cosas de Dios. Eso está terrible. Eso está terrible porque, hermanos, miren, no somos homofóbicos. No lo somos. Aquí en esta iglesia todos son bienvenidos. Aquí aceptamos a todos, pero la palabra de Dios dice en 1 de Corintios, no te engañes. Amén. Porque los homosexuales no van a entrar al reino de los cielos, no van a heredar el reino de los cielos. Exacto. ¿Tú quieres venir a esta iglesia? Eres bienvenido. Amén. Pero no podemos aceptar gente que sea homosexual en el altar. Así es. Miren, hoy en día, pastores que se casan con los directores de alabanza porque resulta que eran las siervas del Señor, ¿verdad? Porque resulta que eran homosexuales y, hermano, no. Miren, a lo mejor hoy en día la juventud dice, es que eres muy fariseo, porque hoy en día se quieren tatuar, se quieren perforar, quieren venir a la iglesia con vestidos como quieran y subir al altar, a la alabanza, a predicar con playeritas rotas, pero la Biblia enseña algo y hoy en día los jóvenes dicen, es que eres muy fariseo, y no sé ustedes qué opinen para ir cerrando del cambio de mentalidad. Algo que yo siempre le he dicho a mi esposa, yo preferiría que Dios me dijera, hijo, fuiste muy fariseo, juzgaste mucho, a que me diga, fuiste muy liberal. No, hombre. Sí. No sé ustedes qué opinen. Bueno, tienes un buen punto porque, bueno, tengo, un amigo, bueno, es un compañero de la escuela que a ver si no lo ve. A ver si no lo ve. Bueno, que lo vea. Empezó, no sé cómo surgió el tema de las iglesias, ¿no? ¿Tú qué iglesia llegas? Bueno, yo llego a esta, yo llego a la otra, y bueno, él decía, no, yo llego a esta. Y pues yo no di mucho detalle de nuestra iglesia, ¿no? Pero sí le pregunté a ellos, ¿y qué tal? ¿Cómo es tu iglesia y todo? Dice él que su iglesia es muy divertida, que porque, poniendo el ejemplo del altar, tocan canciones que él me lo dijo así, somos más libertinos en nuestra iglesia. Y yo, ¿de qué? ¿Cómo? Somos más... Y luego usó la palabra libertinaje. No sé si no sabía el concepto de la palabra, pero él decía, no, pues somos más para jóvenes, decía él. Claro, y yo los worship. Ajá.
vaya algo parecido a eso. Y yo le dije, no, y ya no le seguí con la Insistiendo. plática porque Ajá. dije, no, si luego el espíritu me hizo discernir que si continuaba con la plática solo íbamos a estar dando vueltas y pues no, Batallando, ajá, debatiendo. y pues, Sí, claro. y no es el punto, ¿no? Pero dice la Biblia, no uséis la libertad como pretexto para el libertinaje. Exacto, ese es porque, Entonces, porque Pablo también dice, y ahorita te dejo Sí. seguir, porque Pablo también dice, no, todo me está permitido, pero no todo me conviene. sí, Entonces eso que dice Gama, no uses la libertad de Cristo para el libertinaje, es muy cierto, muy Así es. acertado. sí, ay no, Sí. Se te olvidó. se me olvidó, disculpen. Perdóname por Necesitas interrumpirte. más agua. Necesitas más agua tú también. Perdóname por interrumpirte. Es que ese punto de no uses la libertad como pretexto para el libertinaje es precisamente la mentalidad abierta. Ujú. Porque a mí el Señor me hacía sentir esto. Por ejemplo, en una ocasión, mi apóstol, el apóstol Otto, él nos enseñaba que a veces no existen malas palabras, sino existen malas mentalidades. Y él decía, por ejemplo, si no me equivoco, él dice que fue a predicar a Colombia y en Colombia lo invitaron a comer a la casa de un hermano y el hermano, un hermano que acompañaba al apóstol Otto, por ser acomedido, por ser ayudador, por ser pues por querer agradarle a los hermanos que los habían invitado a comer, le dice a la esposa del pastor que los invitó a comer, hermana, déjeme ayudarle con los trastes, yo le cargo los trastes. Para nosotros los trastes aquí en México, ¿qué son? Los Pues, los utensilios, utensilios los de platos. cocina. Sí, los platos. Los vasos. Pero en Colombia los trastes son las posaderas de las personas. Ay, no. Entonces el pastor le dijo, óigame, ¿qué le pasa? Pero, ¿de qué me habla? ¿No? Por ejemplo, una frase del hermano Otto, no sé si ustedes la hayan escuchado, es una frase muy guatemalteca, a la puchica, dicen los guatemaltecos, ¿verdad? Sí, Pero en El Salvador es una palabra muy fuerte. muy fuerte. Sí, sí. Entonces él dice que una ocasión igual fue a predicar al Salvador y decía, la puchica, y la gente, no diga eso, ¿cómo no? Y la gran puchica, dijo el apóstol Otto, y toda la gente en El Salvador se ofendió. Entonces va dependiendo, pero digo esto por lo siguiente. ¿Cuánta gente, y perdónenme la expresión y perdonen que lo diga en vivo, pero cuánta gente empieza con el güey y después termina mentando madres? Sí. Precisamente. Y olvídense de la gente del mundo, en las iglesias. ¿Cuánta gente empieza con una cerveza y dicen, es que una no es ninguna? Y Dios lo que condena es la borrachera, no tomarme una. Y de pronto ya no es una, de pronto ya son dos, de pronto ya son tres, y de pronto ya es el six, y de pronto ya son dos sixes. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces a mí el Señor me hacía sentir que esta gente dibuja una línea. Y hagan de cuenta que de este lado no es pecado y de este lado es pecado. Pero empiezan a empujar su línea. Y dicen, no me puedo pasar de aquel lado de la línea porque es pecado. Pero le empiezan a empujar. Y antes no hacías lo que estaba del otro lado de la línea, pero ahora sí lo haces. Solamente que dices, bueno, es que eso ya para mí es más terrible, ¿no? Entonces, para ir cerrando, nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Definitivamente. Sí. Porque si Dios dice, y para terminar, Romanos 12:2 una vez más dice, no te adaptes. Porque hoy en día es la mentalidad abierta, una mentalidad carnal, una mentalidad dura. Porque inclusive hay gente que dice, es que la Biblia ya pasó de moda. Y yo les quiero hacer esta pregunta, yo lo hacía en mis redes sociales, en Facebook, hacía esta pregunta, ¿será que el tiempo moderno se debe de adaptar a la Biblia o la Biblia se debe de adaptar al tiempo moderno? Porque hoy en día dicen, no, la Biblia ya pasó de moda, de hecho la deberían de reescribir porque ya pasó de moda, pero la palabra de Dios no es por moda. Así es. Porque Jesús dijo algo bien importante, pasarán los cielos y la tierra, Pero mis palabras no. pero mis pasarán. palabras no pasarán. Amén. Entonces, algo que les quiero dejar como primer programa, amados hermanos, vamos a estar subiendo estos podcasts cada martes, esperemos que sea de bendición, pero algo que les queremos dejar como punto inicial es, no te adaptes.
Cambia tu manera de pensar, busca, porque termina diciendo, el verso 2 dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Es decir, si no hay un cambio de mentalidad, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Así es. Tan sencillo como eso. Si yo no cambio mi manera de pensar, no estoy en sintonía con Dios. ¿Qué opinas tú para ir cerrando, Raúl? No, creo que es muy imperativo por darnos órdenes a nosotros, querer el cambiar la mentalidad. Si bien tú decías, para conocer la voluntad de Dios, en los proverbios dice que si nosotros, tomando la mente, al cambiar tu mente y al entender el por qué debemos de guardar la palabra, dice el libro de Proverbios que él iba a dar, que él no iba, él va a dar salud a nuestros cuerpos, a nuestros huesos, y iba a ser lleno nuestros graneros. Así que no solamente es como para ser salvos, ¿no? Sino que para fructificar realmente conforme a la voluntad de Dios en esta tierra. Para eso es el cambio de mente, para eso es que hacemos esto, ¿no? Para dar la voz de alarma de qué es lo que realmente el Señor quiere Exacto. Y conforme a su venida también. Por eso surge este programa, Toca Trompeta, porque definitivamente necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cuando el Señor venga nos encuentre limpios, como dicen en el mundo, que Dios nos agarre confesados, ¿verdad? Sí. Hermanos, se nos fue el tiempo. Gracias por sintonizarnos, gracias por ver este programa, gracias por ser los primeros viewers de este podcast. Hermanos, pues esperamos que sea de bendición. Despídete, Gamas, por favor. Bueno, fue un placer conocerlos. No sé a qué cámara ir a mirar, pero a esa. Bueno, fue un gusto compartir un tiempo de la palabra con ustedes. Esperamos que haya sido de bendición. De nuestra parte y de mi parte vamos a mejorar en cómo fluimos con esto. Amén. Ténganos paciencia, por favor. Sí. Y Es mi esperemos que primer haya sido día. de bendición. Es mi primer día. Como Homero. Un gusto, bendiciones. Despídete, Isaac, también, por favor. Ok. Fue un gusto que este podcast sea de bendición para ustedes, sea de bendición para sus vidas y que podamos con esto poder que pueda llegar a sus vidas y poder cambiar sus mentalidades. Espero que sea de bendición. Una disculpa si nos trabamos a veces en las palabras, pero mi nombre es Isaac y un gusto poder haber estado aquí con ustedes. Amén. Despídete, Raúl, por favor. Bueno, por los primeros viewers, muchas gracias por vernos. Esperamos que haya sido de bendición y que podamos que sembremos en los que sea están, algo aunque chiquito. sea algo chiquito, aunque sea Amén. alguien que realmente lo necesite, alguien que esté confundido conforme a lo que Dios quiere para él. Esperemos que seamos de bendición Amén. y que más adelante, como decían mis hermanos, podamos ser más fluidos y más entendidos, ¿no? Porque estamos iniciando, ténganos paciencia. Les aseguramos que el Señor va a obrar no solo en nuestras vidas, sino en los que nos están viendo. Amén. Y que muchas gracias por ver este pequeño resumen, esta charla amena. Muchas gracias, mi nombre es Raúl y nos vemos en la próxima. Amén. Mi nombre es Jorge Garduño. Los bendecimos, los amamos, les mandamos un saludo, un abrazo y esperamos vernos la próxima semana. Que el Señor los bendiga. Hasta luego. Amén.